Ya empezó la grabadora. Ahora sí. Listo, todo el mundo está viendo las láminas, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Entonces, a ver, permítame, llegó un mensaje de alguien. Ajá, Julio, gracias, Julio. Bien, comienzo entonces con la primera clase. Bueno, ¿qué vamos a ver en este curso? Ya en la introducción expliqué cuál es el contenido general. Lo que voy a hacer aquí en esta primera parte es presentar conjuntos inductivos y funciones recursivas. Veo que hay algunos alumnos que están de mi curso de autómatas también aquí. Entonces, para los que están en autómatas, lo que voy a hacer es desarrollar un poco más la brevísima introducción que hice allá a inducción y recursión. Esa es la primera parte del curso. Entonces, vamos a pensar en definiciones. Nosotros tenemos en matemáticas muchas cosas que en apariencia son definiciones circulares. Y pues una definición circular, por supuesto que tiene el problema de que tal vez no nos transmita ningún significado, ¿no? Cuando digo, pues una casa es una casa, no estoy diciendo, para el que no sepa qué es una casa, no estoy diciendo nada, ¿no? En cambio, aquí en matemáticas, la forma en que usamos estas definiciones que aparecen ser circulares, en realidad no lo son. Tenemos el caso de, por ejemplo, el cálculo de proposiciones. Aquí en el cálculo de proposiciones, nosotros hacemos definiciones de este estilo. Si psi y phi son proposiciones, entonces no phi, phi o psi también son proposiciones. Tenemos esta primera definición. Se dan cuenta que hay cierta circularidad, porque si yo estoy tratando de definir proposiciones, estoy usando la palabra proposiciones para hacer una definición. Sin embargo, vean cómo de este lado tengo elementos más básicos, tengo estas fórmulas phi y psi, mientras que de este otro lado tengo cosas que ya son más complejas, no phi y la fórmula psi o phi. Entonces, hay algo que estoy agregando. Y la idea es que, pues, como estoy agregando esto no es circular. En realidad, esto se puede plantear como una definición inductiva. Y en una definición inductiva lo que vamos a tener son los elementos fundamentales. El primero es un conjunto básico que nos va a decir, mira, todas estas cosas puedes dar por sentado que son parte del conjunto que estás definiendo. Y vamos a tener, por otro lado, un conjunto de funciones, en algunos libros se les llama constructores, por ejemplo, sobre todo la gente de computación prefiere ese nombre, constructores que son funciones que nos permiten generar nuevos elementos a partir de elementos ya existentes, en particular a partir de elementos del conjunto básico, pero en una segunda fase a partir de elementos nuevos y después a partir de elementos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos textos, y que hace esta aclaración ahora, en muchos textos estas definiciones se les llama recursivas. Sobre todo textos viejos, van a encontrarse que dicen, voy a definir de manera recursiva el cálculo de proposiciones. Esto es un error terminológico, en realidad es una definición inductiva. ¿Por qué razón? Pues porque estamos construyendo las cosas por capas, partiendo de un conjunto básico y agregando cosas. Tiene un paralelismo con la recursión. Cuando definimos funciones recursivas, y ahí está perfectamente bien empleado, lo que hacemos es definir funciones que el término funcional, el nombre, va a aparecer de los dos lados. Esto se parece, por supuesto, a eso, pero para las funciones se sigue manteniendo el término recursivo. En los 90 hubo toda la gente que trabajaba en inducción y recursión como que llegó a un acuerdo sobre la terminología, y entonces cuando definimos conjuntos hablamos de conjuntos definidos inductivamente o coinductivamente. Esa es una técnica que no voy a ver aquí, pero es parecida. Y cuando hablamos de funciones, hablamos de funciones definidas recursivamente. Bien. Entonces, nada más para que, pues, si tienen a la mano un libro más viejo, sepan que, pues, cuando dices defino tal conjunto recursivamente, quiere decir en realidad inductiva o coinductivamente. Bien, entonces, vamos a hacerlo en términos formales, no nada más con palabras, para que podamos generalizar estas ideas. Esto lo vamos a hacer aquí en esta definición 1.1, que nos dice lo siguiente. Mira, toma un conjunto A, que es un subconjunto de un conjunto universal que no voy a especificar, perdón, puede ser cualquier cosa. Este conjunto A va a ser mi conjunto atómico.
Y voy a tomar por el otro lado un conjunto de funciones que toman eneadas de elementos y me dan un nuevo elemento. Y voy a decir que mi conjunto A es cerrado bajo estas funciones. Mira, esta es una definición un poco más general. Es cerrado bajo estas funciones si resulta que si yo tomo elementos que están en A, A1 hasta N, cualesquiera que a mí se me ocurra tomar, y les aplico estas funciones que están en F, aquí, el elemento resultante, ahora sí está sobre el anaranjado, perdón, mi curso es un poco, se patina un poco, el elemento que resulta de aplicar la función EP sub k a A1 hasta N también está en A. Piensen, por ejemplo, en la operación de suma. Los naturales están cerrados bajo la operación de suma, pero no están cerrados bajo la operación de resta. Los naturales están cerrados bajo la operación de multiplicación, pero no bajo la operación de división, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que está diciendo aquí, lo que estamos diciendo aquí es que si mi conjunto está cerrado bajo un conjunto de operaciones, pues entonces estoy por buen camino. Ahora, tomo un conjunto X, en este mismo universo, y voy a tomar un conjunto Y, y voy a decir que este conjunto Y es inductivo en X bajo F, eso es muy importante, en X bajo F. Vean, entonces tenemos todos estos ingredientes, el conjunto X, el conjunto Y el conjunto de construcción de constructores F, y digo que Y es inductivo en X bajo F, sí, solo si primero Y contiene a X, y este es el que realmente voy a tomar como un conjunto atómico, y Y es cerrado bajo F, es decir, si yo tomo constructores en F y se los aplico a elementos que están en Y, me dan elementos que están en Y. Y entonces, a mí me va a interesar de todos los conjuntos inductivos en X, porque puede haber muchos, pues uno en particular al que voy a llamar la cerradura inductiva. Por ejemplo, piensen en los números reales. Si ustedes toman los números naturales, con la suma, como único constructor, entonces, pues en realidad no necesitan los otros números reales, ¿se dan cuenta? Porque la suma, los naturales son cerrados bajo la suma. Entonces, la cerradura inductiva de los naturales con suma en los reales sigue siendo los naturales. Pero si agrego la resta, entonces la cerradura inductiva de los naturales con la resta entre los reales abarca ahora los números negativos, ¿se dan cuenta? Los enteros negativos. Entonces, a mí me interesan calcular estas cerraduras inductivas porque va a haber una serie de cerraduras inductivas en particular que son útiles porque me van a permitir definir conjuntos de una manera mínima, agregando lo menos posible a ellos. Y para hacer estas definiciones de cerraduras inductivas existen dos métodos posibles. Entonces, sigo con estos mismos conceptos. Tomo un conjunto X, tomo un conjunto de constructores F, y voy a decir que la cerradura de X, inductiva de X bajo F, construida de abajo hacia arriba, este es el primer método, es la siguiente. Mi fase 1, perdón, fase 0, X0, es el conjunto original que me están dando, X. En la fase siguiente, pues lo que hago es esto, parto de alguna fase que ya haya construido, es decir, la fase xi más 1, parto de la fase xi, aquí estoy dando por hecho que esta está construida, y voy a agregar todos los elementos que pueda construir a partir de elementos en xi, es decir, tomo elementos x1 hasta xn minúscula, que están en xi mayúscula, les aplico alguna función de las que tengo en mi conjunto f, y el elemento resultante, este de aquí, lo agrego en la siguiente fase. ¿Se dan cuenta? Piensen, por ejemplo, que si mi función constructora fuera la función de sucesor en los números naturales, la fase 0, pues es el 0. La fase 1 es el 1 y el 0, porque ahora estoy agregando el sucesor de 1. La fase 2 es el 1, el 0, el 1 y el 2, porque a partir de 0 y 1 puedo construir nuevos números. En particular, el nuevo sería el 2. La fase 3 sería 0, 1, 2, 3, etcétera, 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 etcétera. Agrego nuevos elementos. En el caso de conjuntos más complejos, pues los elementos que voy a agregar también son más complejos y no necesariamente
Los puedo formar en filita, como los naturales, ¿no? Los que estuvieron en mi clase de autómatas hace un rato recordarán que definí los árboles inductivos. Voy a retomarlos aquí en esta clase más adelante, pero ese es un caso en el que agrego nuevos elementos que no necesariamente puedo ver de manera tan limpia como los números naturales. Pero el punto es que yo estoy agregando en cada fase nuevos elementos si aplico estas funciones constructoras. En principio, por supuesto. Tomo entonces como cerradura inductiva de este conjunto lo siguiente. La unión de todas las fases que construí. Vean, se dan cuenta, cada fase está indexada por un número natural. Tomo la unión de estas fases, indexada por los naturales aquí, y entonces a esto le llamo X sub más. X sub más, entonces, es la cerradura inductiva de X bajo F construida de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Bien. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Esa es una forma de hacerlo, por supuesto, existe otra forma. Tómate todos los conjuntos inductivos en X bajo F. Es decir, conjuntos que contienen a X y que son cerrados bajo las funciones en F. Tómate todos esos. Puede haber muchos, como hace rato puse el caso de los naturales, por ejemplo, y los reales. Los naturales, considerados como un subconjunto de los reales, son cerrados bajo la operación de suma. Pero si yo incluyo a los enteros, por ejemplo, se dan cuenta que los enteros incluyen a los naturales y siguen siendo cerrados bajo la suma. Entonces, los enteros son inductivos en los naturales bajo la suma. Y puedo agregar nuevos elementos. Los enteros son cerrados en los naturales bajo la suma y la multiplicación. También podría decir, ¿sabes qué? Los racionales son cerrados, son inductivos en los naturales bajo la suma y la multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, agrego más elementos. Ajá. Digo, a conjuntos cada vez más grandes que siguen siendo cerrados bajo esas operaciones. Y todos ellos son inductivos. Entonces, a la familia de esos conjuntos que son inductivos, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Me interesa el más pequeño de ellos. ¿Por qué razón? Pues porque, pues así hago el menos esfuerzo, ¿no? Agrego menos cosas el mínimo de cosas necesarias para que para que contenga mi conjunto X básico y para que sea inductivo en ese conjunto. Entonces, voy a decir que la cerradura inductiva de X bajo F, construida de arriba hacia abajo, es este conjunto. X más, y es la intersección de todos los conjuntos inductivos en X bajo F. En el caso que mencioné anteriormente, los reales y sus distintos subconjuntos y los naturales y las operaciones de suma, la cerradura inductiva de los naturales bajo la suma son los naturales, es el conjunto más pequeño que es cerrado bajo suma. Si agrego la conclusión, la multiplicación, perdón, siguen siendo los naturales. Si agrego la resta, entonces el conjunto, la cerradura inductiva de los naturales bajo resta son los enteros, etcétera, etcétera, etcétera. El más pequeñito que me contenga a los naturales y que sea cerrado bajo la operación que les estoy diciendo. Y en general el más pequeñito que contenga X y que sea cerrado bajo las operaciones en F y es el que me interesa. Y eso lo calculo tomando la intersección. Entonces tengo estas dos definiciones y de manera deliberadamente confusa les puse el mismo nombre, cerradura inductiva de X bajo F. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Es el mismo nombre. Nada más que una es construida de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo. ¿Por qué usar el mismo nombre? Pues porque este teorema me dice que ambas definiciones son equivalentes. Es decir, si ustedes construyen la cerradura en una dirección y alguien más la construye en la otra, terminan con el mismo conjunto. Eso es lo que me dice este teorema. Ambas definiciones son equivalentes. X construido de arriba hacia abajo y X construido de abajo hacia arriba y X construido de arriba hacia abajo. Y por lo tanto puedo usar una y otra dependiendo de lo que más me convenga. En lo que vamos a ver del curso, casi siempre voy a darle preferencia a esta construcción, pero no tiene por qué ser así. En un par de casos también la voy a mencionar, es útil,
Cuando veamos programación lógica, por ejemplo, es la construcción que se utiliza es de arriba hacia abajo, lo cual pues es bastante interesante, pero sabemos que pues podemos comenzar en dirección opuesta y nos dará el mismo resultado. Además, la construcción de arriba hacia abajo se puede generalizar y en coinducción, por ejemplo, esa es la construcción básica. No es tema de este curso, nuevamente, pero si siguen en esta facultad y se vuelven a inscribir en cursos conmigo o con Fabio, porque Fabio tiene mucha preferencia por la coinducción, van a toparse otra vez con el término. Bien, entonces, pues es un teorema, hay que demostrarlo, por supuesto, de eso se trata en la Facultad de Ciencias, que no nada más utilizamos los conceptos, sino que demostramos que están bien fundados, y vamos a hacer la demostración de este teorema. Por un lado, observen lo siguiente, en una dirección la demostración es trivial. Si ustedes toman el conjunto X, el que es construido de abajo hacia arriba, se dan cuenta que es inductivo en X. ¿Por qué razón? Pues porque contiene X, X es su fase cero, y por otro lado, porque es cerrado bajo las operaciones en F, porque yo agrego, siempre que puedo construir nuevos elementos, los agrego a X más, en alguna fase, en la fase 1, la fase 2, la fase 3, etc. En algún momento voy a agregarlos, y por lo tanto es inductivo, y dado que es inductivo, entonces debe pertenecer a la familia de conjuntos inductivos en X bajo F, y por lo tanto, como este es el más chiquito, el construido por arriba, pues tengo que X más por arriba está construido en X más por abajo. Ahora voy a demostrar la otra contención para demostrar la igualdad, porque ya tengo la contención de dirección, y pues si la demuestro en la siguiente, los conjuntos son iguales. Lo que voy a demostrar ahora es que todos los elementos, todas las fases o capas de pastel, es una buena forma de definirlo. Desde luego que depende cómo den pasteles ustedes, ¿no? Pero la forma tradicional de hacer pasteles es hacerlos por capas y le ponen la mermelada en medio. Entonces aquí cada capa del pastel de X más por abajo va a estar en X más por arriba. Y eso es lo que voy a mostrar aquí. Es una demostración muy simple, como pueden darse cuenta. Ocupa 6 renglones. El caso base, X0 es el conjunto X por definición, y pues como X más es inductivo en X bajo F, quiere decir que lo contiene. Trivial. Ahí está. Ahora, mi hipótesis inductiva me diría, mira, suponte ahora que la fase iésima de la construcción de abajo por arriba está contenida en X más. Y lo que quiero demostrar entonces es que la fase I más 1 también va a estar construida ahí. Pero dense cuenta cómo debe ser el caso. Porque si los elementos que están aquí están acá y X más es cerrado bajo las operaciones en F, entonces los elementos que agrego en la fase I más 1 deben estar también en X más por arriba, ¿no? Y por lo tanto, pues también X y más 1 está en X más por arriba, y por inducción, ya hice caso base, hice hipótesis inductiva e hice caso inductivo, tengo que todas las fases están construidas aquí, y por lo tanto la unión de todas las fases, que es X más por abajo, está en X más por arriba. Ajá, ahí está. Entonces, con eso concluye la demostración del teorema. ¿Preguntas? Perdón, acabo de ver una pregunta de Patricio que me la mandó por el chat. ¿Y la coinducción es de arriba hacia abajo? Sí, sí, aunque incluye algunas cosas más, Patricio, estoy simplificando, pero sí, es de arriba hacia abajo la coinducción. Con algunas otras cosas. Básicamente, coinducción permite además que mi conjunto básico sea bastante complejo. Me permite construir elementos infinitos, que es algo que no puedo hacer con inducción. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, recuerden, las láminas ya están en la página del curso, están en Google Classroom, pueden bajarlas y ver y repasar lo que estamos viendo aquí. El video va a estar hoy en la tarde en la página, en el canal de YouTube, les voy a mandar un enlace para que lo puedan ver. Entonces, pues se puede ver todo ahí. Si alguien tiene dudas, no tiene que esperar al lunes de la próxima semana. Este viernes me pueden preguntar en el chat. O pueden mandarme un correo electrónico en el momento en que quiera. Bien, regreso entonces a las láminas. Vamos a ver un ejemplo.
yo creo que el ejemplo va a permitir aterrizar todas estas ideas que son muy abstractas. Vamos a tomar el caso que ya había estado discutiendo, que es el caso del cálculo de proposiciones. Voy a tomar lo siguiente, voy a tomar como elemento básico, como conjunto básico, a las fórmulas atómicas P, Q, R, y pues para tener un conjunto infinito de ellas, pues voy a permitir ponerles subíndices en los números positivos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tomo eso y además voy a tomar lo siguiente, voy a tomar paréntesis, voy a tomar, pues nada más para simplificar, la disyunción y la negación, estos dos símbolos. Ajá. Y con estos dos símbolos voy además a tomar una operación que voy a llamarle negación sub S, S sub S es de sintaxis, y disyunción sub S de sintaxis también. ¿Por qué razón? Porque estas operaciones son operaciones que lo que hacen es crearme cadenas de símbolos. Ajá, es decir, no me interesa su significado, no me interesa si la negación significa invertir el valor de verdad, o sea, la disyunción significa invertir el valor de verdad. En particular, ambas operaciones están sujetas a interpretación. Ustedes, pues, acaban de entrar a la Facultad de Ciencias hace apenas 2 años, entonces, pues probablemente en matemáticas discretas les enseñaron la semántica booleana de estos dos operadores, negación y disyunción. Bueno, pues ahora sí que como ocurre cuando empiezan a ver películas para adultos y solo habían estado viendo el Disney Channel previamente, pues voy a mostrarles que voy a revelarles que la verdad es más complicada. La negación y la disyunción pueden tener otros significados. No es tema todavía del curso, o de hecho no va a ser tema de este curso, pero sepan que están por ahí. Pero por lo pronto no me interesa. Esa es la parte buena, ¿no? Entonces se asoman un poco a ver qué hay en el mundo de los adultos, ven que las cosas son muy complicadas y no necesariamente bonitas. Regresamos otra vez al mundo de los niños y decimos, ¿sabes qué? Olvídate del significado, vamos a pensar solo en la sintaxis. Y la sintaxis va a definirse así. Esta operación negación sub S toma una cadena de símbolos y lo que hace es entregarme la misma cadena precedida por el símbolo de negación. Punto. ¿Qué significa? No me preocupa en este momento. Y la operación disyunción sub S toma dos cadenas, digamos la cadena alfa y la cadena beta, y lo que hace es regresarme una nueva cadena que tiene el símbolo, tiene un paréntesis al principio, después tiene la alfa, la copia íntegra, después copia en medio el símbolo de disyunción, después copia íntegra la cadena beta y después concluye todo con un paréntesis que cierra. Eso es lo que tenemos. Estas dos operaciones lo que hacen es tomar cadenas de símbolos y darme nuevas cadenas de símbolos. Entonces, yo voy a decretar que mi conjunto básico son las fórmulas atómicas P, Q, R, P sub 1, P sub 2, etc. Y entonces voy a definir el conjunto de fórmulas del cálculo de proposiciones de la siguiente manera. Puedo decir que es, de la siguiente manera, es P sub más, o P supra más, la definición que ustedes quieren, la que acabamos de ver, es igual. Y lo que hace es tomar como conjunto básico las fórmulas atómicas y como constructores estas dos operaciones sintácticas. Entonces, de esta forma definí inductivamente el conjunto de cálculo de proposiciones. Es una forma algebraica de hacer lo que hacen los libros de texto. Sean P, Q, R, P sub 1, etcétera, proposiciones. Sea phi una proposición, entonces no phi es una proposición. Sean phi y psi dos proposiciones, entonces paréntesis phi o psi paréntesis es una proposición. Es lo mismo, nada más que aquí lo estoy definiendo de manera algebraica usando los conceptos que vimos, dando un conjunto de básico y dando constructores. ¿Queda clara la idea? No lo hago explícito aquí porque es repetir lo que vimos acá abajo, acá antes con las X, simplemente que mi conjunto F de funciones constructoras tiene estas dos funciones. Negación sub S y disyunción sub S. ¿Dudas? No, profe. A ver, permíteme. No alcancé a entender. ¿Te quieres preguntar otra vez, por favor? ¿O prefieres usar el chat si tienes problemas con tu micrófono?
No pregunté, solo dije que no. Ah, bien, ya, Rodrigo. Es que llegó muy distorsionado, como si fuera una emisión de palabras más larga. Entonces, gracias. Bien, entonces sigo. Un segundo ejemplo. Por ejemplo, ustedes han visto la notación Backus-Naur ya en algunos de sus cursos de introducción a la computación o ICC1, me parece, el otro creo que se llama ICC2, no sé si se sigue llamando así, o se llama ahora estructura de datos, que es un nombre más sensato, porque pues introducción 1 está bien, introducción 2 ya no es introducción, ¿no? Pero en tiempo se llamó así. Entonces, en algunos de los dos cursos seguramente ya vieron notación Backus-Naur. La notación Backus-Naur lo que nos permite hacer es definir de una manera muy sintética conjuntos. Y estos conjuntos son en realidad conjuntos inductivos. Estas definiciones se pueden traducir a los conjuntos inductivos. Por ejemplo, yo puedo definir el conjunto de expresiones aritméticas, ven, aquí las estoy definiendo, al que voy a llamar EA, así de expresiones aritméticas, no tiene ningún significado oculto hasta esta A. De esta forma, puedo decir que una expresión aritmética en Backus-Naur es una cosa que puede ser una n es un entero, aquí lo estoy diciendo más abajo, puede ser un entero, puede ser una cosa de tipo X, y X va a ser una localidad de memoria o variable, mucha gente le gusta llamar así a las localidades de memoria de los lenguajes de programación, variables, y puede ser la suma de dos expresiones aritméticas, la multiplicación de dos expresiones aritméticas o la resta de dos expresiones aritméticas. Esa es una expresión aritmética. Bien, esto lo podremos redefinir inductivamente. Por supuesto, ¿de qué manera? Lo que haríamos sería tomar como conjunto básico a los enteros y a las localidades de memoria, a la unión de estos dos. Y mis operaciones de construcción lo que harían sería entregarme, pues dado dos cosas que ya construí antes, una cadena que estuviera formada por la primera, el símbolo de más y la segunda, o la primera, el símbolo de por y la segunda, o la primera, el símbolo de resta, aquí, y la segunda. Eso es lo que está diciendo esta notación. A su vez, los números naturales los podremos definir también inductivamente como, pues a partir de cero, perdón, los enteros, a partir de cero y a partir de la operación de sucesor y la operación de predecesor. Con estos puedo definirlos inductivamente. Sucesor, pues me da todos los números naturales. Si quise agregar los negativos, pues lo que hago es utilizar predecesor, aunque predecesor también se aplica a números positivos. Y las localidades las puedo definir también inductivamente como, diciendo que son las letras X, Y, Z, y estas mismas letras con un número natural como subíndice. Y ahí está. Este conjunto fue definido inductivamente. Todo esto, por supuesto, me va a llevar más adelante a definir herramientas que van a permitir hacer cosas con conjuntos inductivos. Los que están en mi curso de autómatas ya habrán visto cómo ya demostramos cosas por inducción, aprovechando que eran conjuntos inductivos. Esa es la idea aquí, vamos a demostrar cosas por inducción, aprovechando que los conjuntos con los que vamos a trabajar en esta materia son todos inductivos. Bien. Aquí hago unas pequeñas aclaraciones en esta otra lámina, que el último conjunto no es inductivo en realidad. Bueno, sí, no. O sea, es un inductivo muy trivial porque realmente termino con la primera fase. Es lo que quiero decir. En un solo paso termino. Y para las expresiones aritméticas, entonces, yo podría pensar que para definirlas inductivamente de manera rigurosa, o sea, pasar por completo a notación Backus-Naur a lo que creemos, es que define estas operaciones sintácticas más sub S, por sub S y menos sub S, que toman dos cadenas, alfa y beta, y me regresan una nueva cadena formada por alfa, seguida del signo de más, seguido de beta, alfa, seguido del signo de por, seguido de beta, y finalmente alfa, seguido de menos, seguido de beta. Y tomando estos constructores, yo puedo decir que las expresiones aritméticas se definen como, pues, la cerradura inductiva de mis expresiones básicas, que son localidades y enteros, y ya sea que quiera hacer esta cerradura inductiva de arriba hacia abajo, como esta, perdón, este es de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, utilizando estas tres operaciones nada más. ¿Quedó clara la idea?
Bien, lo tomo como un sí, pero como dije, si hay dudas, pueden consultarme este viernes en el chat, o bien pueden consultarme o escribirme por correo electrónico cuando ustedes quieran. Bien, bueno, yo creo que con esto puedo terminar con lo que sigue. Estas son simplemente definiciones que voy a hacer para tener clara la notación, porque son cosas que ustedes ya estudiaron en cursos previos, en álgebra superior, estoy seguro, ¿no? Tomamos una relación binaria, dos elementos de un conjunto, le damos A y B esos elementos, y una relación binaria R, pues suele escribirse como el par ordenado AB está en R, puede escribirse también como ARB, o puede escribirse como R paréntesis A, B paréntesis, cualquiera de estas notaciones para decir que A y B están en la relación R. Entonces, es indistinto cuál elijan. Yo voy a saltar de una a otra a lo largo del curso. Pero, pues, familiarícense con todas. Por ejemplo, piensen que la relación de menor que suele escribirse así, de manera infija. Se dan cuenta. En cambio, otras relaciones suelen escribirse así, más abstractas, ¿no? Como ser padre de, pueden decir que R si representa ser padre, A es el padre B, pues debe representarse así en cálculo de predicados. Y esta última es una definición extensional, ¿no? Que exhibimos los elementos de R, pues así presentándolos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de R? Mira, A, B, el par AB en particular está ahí. Ustedes pueden usar la que quieran, como dije. Ahora, una relación puede ser de muchos tipos, por supuesto, y me gustaría concentrarme en estas posibles propiedades, estas 5, porque las voy a utilizar también a lo largo del curso. Es reflexiva, la relación R, sí, solo sí, para cualquier elemento en mi conjunto, que en este caso es el conjunto A, resulta que A está relacionada consigo misma. En este caso la relación es reflexiva. Es simétrica si para cualesquiera dos elementos que están en A, el hecho de que A esté relacionada con B implica que B está relacionado con A. La relación simétrica clásica es la relación de igualdad, por supuesto. Si 5 es igual a 5, pues 5 es igual a 5, ¿no? Pero hay muchas otras, por supuesto. Una relación que no es simétrica, por ejemplo, la relación de menor que. 3 es menor que 4, pero 4 no es menor que 3. Esa es una relación no simétrica. Otra simétrica clásica es la de menor igual. 3 es menor o igual que 4. No, perdón, esa no es simétrica. Esa es antisimétrica. Ya me estaba saltando el siguiente ejemplo. Perdón. Aquí está. Una relación antisimétrica es una relación de este estilo. Si ustedes tienen que A está relacionado con B y B está relacionado con A, en ese caso en particular, A y B son el mismo elemento. Ahora sí, menor o igual es una relación de este estilo. Tienen que el número natural n es menor o igual que el número natural m, y el número natural m es menor o igual que el número natural n, entonces m y n son el mismo número natural. Entonces, esa es una relación antisimétrica. Y transitiva, pues también es bastante obvio, ¿no? Si A y B están relacionados y B y C están relacionados, A y C están relacionados también. Bien, entonces estas 4, pues ustedes ya las han visto en muchos cursos. Total, la propiedad de totalidad, es probable que también la hayan visto, y si no, pues la definición es muy simple. Vamos a decir que una relación es total si yo tomo dos elementos cualesquiera de mi conjunto, así arbitrarios, y en caso de que no sean iguales, porque podrá ser que fueran el mismo, pero tuve la suerte de tomar dos elementos diferentes, entonces A está relacionado con B, o B está relacionado con A, de acuerdo con esta relación. Piensen en la relación de menor que en los naturales. Tomen dos números naturales que no sean el mismo, 4 y 5, pues 4 es menor que 5. O toman K y J, K va a ser menor que J, o J va a ser menor que K. Esa es una relación total. No todos los conjuntos ni todas las relaciones cumplen esto. Pueden pensar en relaciones que no son totales. Los que estuvieron en mi clase previa, ¿se acuerdan que podíamos ordenar árboles binarios de números naturales? La relación de orden en árboles binarios no es total. Más adelante creo que retomo ese ejemplo, pero ahorita les adelanto casos así.
Y cerradura reflexiva y transitiva, esto ya lo vieron los de autómatas, y eso lo saben todos los demás seguramente de este curso, porque lo ven en álgebra superior. Aquí simplemente es una cuestión de notación. Vean, tomo una relación arbitraria y voy a tomar su cerradura transitiva y reflexiva y su cerradura transitiva nada más. Las defino así. Mi relación la voy a construir utilizando capas, igual que hice con la definición inductiva de conjuntos. En la primera capa tomo la parte reflexiva de una relación, es decir, la capa 0 me dice, A está relacionado consigo mismo para cualquier A en mi conjunto A mayúscula. La etapa 1 es la relación original. Y la etapa n más 1 se define de esta manera. Tomo la etapa n que ya había construido y agrego todos los pares en los que puedo hacer alguna transitividad. Todos los pares A beta, tales que, perdón, AC tales que A está relacionado con B y B está relacionado con C para algún B en mi relación, para algún AB en el conjunto. Entonces, cierro aquí hago esta transición. En una gráfica piensen que si puedo ir del nodo A al nodo B y del nodo B al nodo C, agrego una arista del nodo A al nodo C directamente. La cerradura reflexiva y transitiva toma todas estas capas que construí y las une. Y la cerradura transitiva nada más toma todas las capas excepto la primera, lo cual quiere decir que no hay garantía de que la relación resultante de R más sea reflexiva. Pero R estrella, que es esta de aquí abajo, perdón, mi cursor se patina un poco, ahí está. R estrella sí es reflexiva y transitiva. R más es transitiva, puede o no ser reflexiva si R desde el principio es reflexiva, o si agregando pares la convertí en reflexiva en alguna fase. Bien. Yo creo que puedo detenerme aquí. Llevamos 12 láminas de 36, entonces en una sola clase es bastante, es una tercera parte del primer tema. Entonces son 6, en una clase significaría que podríamos cubrir 3 por 6, 18. En 18 clases cubriríamos todo el curso, lo cual es muy rápido, ¿no? Entonces es un buen momento de parar. El ver cosas en láminas hace que esto sea muy rápido de presentar, pero no necesariamente muy rápido de asimilar. Entonces mejor me detengo. Les doy la oportunidad de que lean las láminas y recuerden que el curso va a tener esta dinámica. Lunes y miércoles hay clase. El viernes hay chat. Yo voy a estar conectado a la hora de clase de 11 a 12 completa. Y si alguien quiere hacerme preguntas en ese momento, yo le contesto en ese momento. Si alguien no puede hacerlo, me puede hacer preguntas, no puede estar el viernes a la hora de clase, me puede mandar un correo electrónico o en el tablón del curso puede plantear sus dudas y en cuanto yo pueda, pues les contesto. Bien, entonces eso es todo de la clase por ahora. Entonces, no sé si quieren hacer preguntas primero sobre el contenido de lo que vimos hoy. A ver, alguien levantó la mano. Adelante, Julio. Usted, bueno, comentaba en la presentación que la cerradura inductiva, si nos damos cuenta, en X y más 1 se parece mucho a la cerradura reflexiva y transitiva, que fue la última que vimos. ¿Cuál se construye a partir de cuál? No, el método es análogo. En realidad estamos construyendo la cerradura reflexiva y transitiva de una relación utilizando inducción. Entonces es por eso que ves esa similitud y por eso usamos los mismos símbolos, porque es una construcción inductiva también. Eso es lo que pasa. Entonces tú puedes decir que el concepto primitivo es cerradura inductiva y la cerradura reflexiva y transitiva de una relación, pues es una especie de aplicación de esto. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Rodrigo prendió el micrófono. ¿Quieres decir algo, Rodrigo? No te escuchamos. Probablemente hay un problema con tu micrófono. ¿Quieres mandarlo por chat? Ah, ahí está. Sí, probablemente tienes un micrófono. Los que utilizan micrófonos auxiliares desde su computadora ya habrán notado que tienen la mala costumbre de fallar cuando más los necesitamos. A mí me ha pasado en reuniones que me dicen, y Francisco, ¿qué opinas sobre este tema? Y justo en ese momento falla mi micrófono.
Entonces, esperamos a que Rodrigo pueda conectarse o me nos mande su pregunta por chat. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? ¿No? Bien, ahí está Rodrigo. Sí, si viéramos la cerradura transitiva en un grafo, sería como la trayectoria máxima a ver, este término no lo conozco, te lo confieso, trayectoria máxima, pero supongo que debe ser sí. En una gráfica, a ver si quién pongo una ilustración en una gráfica y a ver si estamos de acuerdo al margen de los términos. A ver, permítame, voy a cambiar de estilo de presentación. Y ahora voy a presentar una ventana. Va a ser mi bloc de notas. Aquí está. Bien. Aquí tenemos si alcanzan a ver todos el bloc, ¿verdad? Tenemos una gráfica. Pensemos algo de este estilo, ¿no? Es una gráfica dirigida, entonces las flechas tienen dirección, eso hay que tenerlo en cuenta, no son en dirección, en ambas direcciones. Entonces, pues por supuesto uno diría, a ver, esta gráfica pues no es transitiva, vamos a hacerla transitiva y reflexiva. Entonces la fase reflexiva me diría lo siguiente, voy a ponerla en rojo. Ahí está, tenemos que agregar todos estos loops que me permiten decir que los nodos están relacionados consigo mismos. Ajá. Ahí está. Y ahora podremos pensar que en verde voy a poner las transiciones que me hacen falta. Vean, del primer nodo voy al segundo. Vamos a poner nombres para que esto sea más fácil. Voy a regresar al negro y hacerlo con una letra más pequeñita. Perdón, me faltó cambiar color. Ahí está. A, B, C, D, ya tiene nombre. Y ahora sí regreso verde, regreso a marcador intermedio. Bien, vean cómo puedo ir de A a B y de B a C. Entonces me faltaría uno que me permita ir de A a C. Puedo ir de B a C y puedo ir de B a A, bueno, ese no es ningún problema. Puedo ir de A a E y puedo ir de A a D, entonces me faltaría agregar S. Ajá, también puedo ir ahora que puedo ir de A a D, puedo ir de A a C, pero ese ya lo tenía agregado. De C puedo ir a D, de D puede ir a C, perdón, y de C puede ir a B, entonces debería tener uno que va directamente de D a B. Y pues, ¿qué más me está faltando? Creo que sería todo, ¿no? Me parece que no me falta nada. Bueno, pues entonces ahí tengo esta gráfica. Lo que hice fue construir su cerradura reflexiva y transitiva. No sé si es esto a lo que te refieres con trayectoria máxima, Rodrigo. Supongo que sí, pero si tienes problemas con tu micrófono, contéstanos con el chat, por favor. Bien, quieres ver intuitivamente. Bueno, no sé qué les parece con la gráfica. Esta es una ilustración intuitiva de cómo se hacen las cosas. Puedo con esta gráfica, por cierto, guardarla. Voy a subir, no se los dije a los de autómatas, pero se los digo a ustedes. Estas cosas que estoy dibujando ahorita en el blog, digo, no sé que no son un ejemplo de buen diseño gráfico, de buena caligrafía, pero más o menos se entienden, espero. Voy a subirlas a la página del curso. Déjenme guardarla de una vez para que después la pueda subir. Lógica, aquí está. Semestre. Y aquí voy a crear vamos a llamarle pizarrón a este directorio. Pero lo hago de una vez porque luego se me olvida y por error cierro ventanas y se pierde información que pueda ser útil. Ahí está. Y ahora vamos a exportarlo como PDF. Ya lo hice. Perdón. Voy a guardar el original en mi programa.
Ajá, ahí está. Listo, está guardado. Lo subo después entonces a la página por si esto es de utilidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, bien, de C a E no hay camino, creo. Ajá, bien, déjame revisarla entonces y probablemente entonces haya que agregarlo de C a E. A ver, C a E. No, no se puede ir, me parece, mira. Tendrías que ir C. Ajá. Ah, bien, entonces supongo que no, no es una gráfica completa la que nos va a resultar, por supuesto, porque no hay, hay conexiones que no podemos establecer. En este caso, puede ir de C a B, pero de B no puede ir a ninguno, puede regresar solo a C. Entonces no habría forma de llegar a E y por lo tanto esa arista no está ahí. Si contradictora máxima quiere ser una gráfica completa, pues no lo es, por supuesto. Gracias, Fernando. Bien, sí, Rodrigo, ajá, exactamente, pues eso podrás verlo con los que están en la misma componente de conexidad. Eh, con K3 y con loops en cada arista. Julio, K3 es la gráfica, la gráfica con 3 nodos completa, ¿no? No creo que se aplique aquí porque dibujamos 5 nodos. Pero un ejemplo de la antisimetría, por favor. A ver, déjenme ver, ese es Adrián preguntando de la antisimetría. Les había dado el ejemplo de los números naturales. Déjenme agregar aquí otra página. Lo puedo hacer aquí abajo. Y voy a cambiar otra vez al negro. Tienen ustedes que esta es una relación antisimétrica. Porque tienen que, si m es menor o igual que n y n es menor o igual que m, entonces, pues tienen que n y m son iguales. ¿Alguna otra relación así? La relación, esta también es antisimétrica, la de contención entre conjuntos. Y la utilizamos en muchas demostraciones. Si demostramos que X está contenido en y es una Y mayúscula, Y está contenido en X, entonces con esto demostramos que el conjunto X es igual al conjunto Y. Son dos ejemplos de relaciones antisimétricas. Esto contesta tu pregunta, Adrián. Profesor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, acuérdense que me pueden hacer más preguntas el viernes o pueden mandarme por correo electrónico preguntas. Preguntas sobre el desarrollo del curso. ¿Ya todo quedó claro? Bien. Veo que hay 41 personas conectadas nada más y el curso tiene inscritas 60. Si ustedes conocen a alguno de sus compañeros que no se pudo conectar por alguna razón, pídanle que se ponga en contacto conmigo. Si ellos no se pudieron dar de alta en el curso porque pues, no están usando su cuenta de ciencias, creo que esa es una limitación. Yo puedo darlos de alta manualmente, aunque su cuenta de correo sea de otro lugar, y puedo permitirles acceso a las reuniones, aunque su cuenta de correo sea de otro lugar. Si simplemente van a tomar el curso de manera autodidacta, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si saben de alguien, por favor, díganle que me escriba. Y pues si no hay nada más por hoy, entonces seguimos el viernes. Recuerden que ayudantía y laboratorio, me parece que laboratorio también, pero eso mejor consúltenlo con Emiliano, pero ayudantía es hasta el martes de la próxima semana. Bien. Pues si no hay nada más, voy a dejar de grabar. Permítanme. El video va a estar hoy en